Bueno, como les decía, la idea de estos videos es tratar temas desde un campo un poco más profesional, sin ser algo complejo, pues la idea es que esté como al alcance de diferentes públicos. Entonces, en el transcurso que yo me he topado con diferentes tipos de profesionales, compañeros, encuentro mucha divergencia entre aquellos que son, digamos, formados en ramas artísticas, humanidades, sociales y demás contra aquellos que son formados en tipos de economías, ingenierías. Es decir, como la diferencia entre aquellos que no manejan las magnitudes o los números de su vida diaria contra otros que casi que es la naturaleza de la profesión. Ahí encuentro esa diferencia que no nos permite en realidad hacer como un buen control político, un control social de lo que nos prometen, de lo que se está ejecutando pues en la ciudad o en el país y no podemos identificar cuándo nos están hablando en términos reales o cuándo nos están prometiendo cosas que son irreales. Asimismo, identificamos algo que para nosotros es mucho, pero qué tan mucho es comparado con otras cosas. Entonces, la idea del video es obviamente traer algunos ejemplos del contexto local y nacional. Listo, entonces el contexto aquí es que vamos a hablar del peso colombiano, porque pasa que muchas veces, aunque estamos hablando en español, pareciera que estuviéramos hablando en un idioma diferente, ¿no? Aunque manejemos en Latinoamérica varios países el peso, pues obviamente ese peso no tiene el mismo valor, ¿no? Son monedas totalmente diferentes, diferentes magnitudes. Aunque los números son exactos, tienen un poco de subjetividad, ¿no? Entonces uno se encuentra muchas veces con personas que dicen, uff, bueno, yo quisiera tener 100 millones, ¿qué no haría con 100 millones? En realidad eso para una persona puede ser bastante dinero, pero para otra persona 100 millones quizás es consciente de que no es tanto dinero. Entonces aquí están organizados los números en pasos de 10, es decir, que cada vez que pasemos es como si estuviéramos multiplicando por 10 veces la cifra anterior. Pues aquí está sencillo porque es lo que usualmente manejamos en la cotidianidad, ¿no? Entonces todo el mundo pues sabe cuánto son 100 pesos, que es como prácticamente lo mínimo. 10 pesos pues ya no se ven. 1.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, 1 millón de pesos, multiplicando por 10, pasamos a 10 millones, por 10, 100 millones de pesos. Bueno, entonces aquí se hace un poquito ya más ajeno a nosotros porque no estamos acostumbrados a nosotros cargar 1.000 millones de pesos en el bolsillo o ver que en la calle se hacen transacciones por estos montos. Quizá pues 100 millones, aunque no es usual que se pasen así en la cotidianidad, pues no los imaginamos. Pero ya hablar de 1.000 millones, o sea que son 10 veces los 100 millones, estaríamos hablando de 1.000 millones. Para pasar a la próxima estamos hablando de 10.000 por 10, 100.000 millones y por 10, 1 billón de pesos. Aquí cabe recalcar pues que hay diferentes escalas, ¿no? Se está manejando en este caso la escala larga, que es la que manejan los países hispanohablantes o de la Europa continental, mientras que hay una escala corta que se maneja en los países anglo. Pues Estados Unidos, que casi en todas las cosas lo hace diferente, pues maneja la escala corta. Entonces para ellos 1 billón no es lo mismo que para nosotros 1 billón. Entonces ya para pasar de 1 billón a lo que es 1 trillón, mientras que para los estadounidenses es casi como multiplicar por 1.000, o sea, 1.000 billones, pues ya tienes 1 trillón. Para nosotros multiplicamos por 1 millón. Entonces de 1 billón pasamos a 10 billones, 100 billones, 1.000 billones, 10.000 billones, 100.000 billones y 1 trillón, que pues eso ya es una cantidad sumamente grande, casi que inimaginable, y pues tiene 18 ceros, ¿no? Un uno con 18 ceros. Bueno, entonces ahorita sí la idea es comenzar a ver en las diferentes escalas qué tipo de cosas se podría encontrar o qué representa esas magnitudes. Comenzamos acá con 1 millón hasta 100 millones. Entonces, bueno, estamos hablando inicialmente de un salario mínimo que para el 2023 son 1.160.000. Una moto, quizás la más económica que se consiga acá en el mercado, 5,5 millones. Un iPhone promedio 6 millones. Aquí un semestre pues, de universidad, obviamente cogí el semestre más caro de Colombia, que es medicina en la Universidad de los Andes, 31,5. Y un vehículo, también el más económico de Colombia, está por los 54,5, bueno, por esos lados. Ahora vamos a hablar de lo que está entre 100 y 1.000 millones, que quizá muchas personas dicen, no, 100 millones es mucha plata o 1.000 millones es mucho. Bueno, sí es bastante, ¿no? Pero ¿qué tanto se puede conseguir con eso? Ya estamos hablando que para este año una vivienda de interés social está costando entre 157 y 174 millones, dependiendo de dónde esté ubicada. Una moto pues buena, 165 millones. Un equipo médico, pues estamos hablando ya de 500 millones promedio. Una tractomula, 700 millones. Bueno, entonces en esta escala de los 1.000 a los 100.000 millones ya no estamos hablando tanto de productos, sino quizá de obras de infraestructura. Estas son de la ciudad de Cali, pues algunas son antiguas porque no se han hecho tantas obras en los últimos años.
Entonces, por lo menos un puente sencillo, puente de la 44, estamos hablando de 22.000 millones, obviamente de la época. O sea, aquí no se tomen pues literal este valor, sino la magnitud, la escala, porque pues son valores que quizás se presupuestaron en un valor y terminaron costando con las adiciones mucho más. Además, si estamos hablando de 22.000 de hace casi más de 10 años de esta obra, si lo traemos al valor actual, estamos hablando por lo menos del doble, si no es mucho más. Entonces, listo, un puente sencillo, 22.000 de hace 10 años. Boulevard del Río, que también creo que inicialmente se presupuestó por la mitad, terminó costando 67.000 hace tantos años. Puente de López, también una obra pues, grande, importante aquí que se dio, 66.000 millones de hace tantos años. Y bueno, el puente de Juanchito que sí está un poquito más actualizado porque es la altura que no se ha terminado, ¿no? Ya no sé si 8 años tal vez realizándose. Y inicialmente creo que estaba por los lados de los 30.000 millones con las adiciones que se han dado y más las que faltan, porque pues creo que todavía está enredado, va en 57.000 millones. Ahora, entre 100.000 millones y 1 billón de pesos, o sea, obras mucho más grandes, tenemos el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, 230.000 millones de pesos. El Centro Médico Imbanaco, estamos hablando de la obra más la dotación también, 350.000 millones de pesos. Y estas que sí todavía están en construcción, la ampliación de la vía Candelaria, 160.000 millones de pesos. Y Mall Plaza, también el centro comercial que están construyendo acá por los lados de la Plaza de Toro y Cosmocentro, está aproximadamente en 600.000 millones de pesos. Bueno, ya entre 1 y 100 billones tenemos una obra pues que causó mucho dolor de cabeza, que es el túnel de la línea, obviamente solo el túnel, ¿no? Estamos hablando de 1 billón de pesos, pues la vía completa costó mucho más. También les tengo aquí el Boeing 747, 2 billones aproximadamente, pues tenemos que tener claro que aquí ya estamos hablando de productos que se comercializan en dólares, no en pesos, pero pues haciendo la conversión nos queda casi que en 2 billones. Obviamente este es el avión más costoso, o los aviones más pequeños podríamos estar hablando de un cuarto del precio, es decir, este 747 puede estar costando 400, más o menos 500 millones de dólares, no sé, un poco menos, y ya un 737 costaría una cuarta parte. Lo mismo pues un Airbus 320. Bueno, ahorita la primera línea del Metro de Bogotá que está muy discutida por estos días, estamos hablando de 15 billones, pues como venía, ¿no? Porque parece que van a haber cambios, entonces quizá cueste mucho más y en la construcción suceden cosas que terminan adicionando y creciendo este valor. Y bueno, la fortuna de Luis Carlos Sarmiento, que estamos hablando de 50 billones de pesos, que más o menos medida en dólares son como cerca de 10 millones de dólares. Ahora entre los 100 y los 1.000 billones, estamos hablando ya lo que son empresas o ya términos pues de país. Ecopetrol, la empresa está valorada como en 110 billones. Obviamente esta valoración de mercado de capital que varía mucho dependiendo pues el precio de las acciones y demás, ¿no? Pero estamos hablando de más o menos 110, 130 billones. El ahorro pensional de los fondos privados, estamos hablando de 350 billones. Y si vamos a ver acá, el presupuesto de Colombia para el 2023 actualmente está en 405 billones, que ya tuvo una edición y creo que por ahí viene otra, pero bueno, está por este orden de los 400 y pico billones va a quedar. Y la fortuna de Elon Musk está en 700 billones. Entonces estamos hablando como de 130 y pico de mil millones de dólares, que nuevamente, pues estos también son muy variables. Hay veces vemos que están más ricos, otras veces menos ricos, pues de acuerdo a las empresas que tienen, el valor de las acciones y demás. Bueno, aquí sí que son cifras realmente grandes, mayores a 1.000 billones de pesos. Por estos lados está ya el presupuesto de Alemania, que estamos hablando como 2.300 billones. De Brasil, que está pues en la región, un país muy grande, 4.800 billones. De Estados Unidos, 7.500 billones. Obviamente, pues, estas magnitudes son medidas en otra moneda, ¿no? Entonces, para Estados Unidos creo que están por el 1.7 billones de dólares. En Alemania son 500.000 millones de euros. Bueno, aquí está una empresa que es la más costosa del mundo, Apple, en capitalización de mercado, son 11.700 billones. Eso estamos hablando pues en dólares como 2.2 billones de dólares. Y comparable pues en Colombia sería el PIB colombiano, el Producto Interno Bruto de Colombia, son 1.300 billones aproximadamente. El del 2022 todavía no sabemos la cifra exacta, pero está por ese orden, ¿no? De ahí en adelante pues ya no tiene mucho sentido seguir.
Básicamente estaremos hablando ya de pronto de internos brutos de los países porque pues ya son magnitudes sumamente grandes, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de una sola obra de infraestructura, sino pues de todo un país. Bueno, me cuentan qué les pareció este contenido, ¿no? Pues a ver, la idea es seguirlo haciendo. No me comprometo a todo el tiempo estar montando videos porque el tiempo no da, pero en la medida de lo posible y en la medida pues que se genera algún tema interesante, pues lo puedo ir compartiendo. Ahí salen muchos temitas que se pueden ampliar, pues está bien si proponen cualquier tema. Listo, entonces estamos hablando, bueno, chao.